Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a quienes nos están acompañando en esta tarde del día lunes 12 de octubre de 2020. Gracias por estar aquí. En esta tarde tenemos temas muy importantes de los cuales vamos a poder platicar, a poder conversar con dos amigos que están conmigo, el psicólogo Juan Molina y la psicóloga Marisol Baselis. Este día vamos a dedicarlo a hablar sobre algo que es muy importante para todos nosotros, como es la prevención de la violencia familiar. Ya hemos tenido dos charlas anteriores en las cuales hemos podido conversar sobre lo que es la violencia familiar, las causas, el impacto que tiene en la familia. También hemos podido hablar pues sobre la forma en la que se recomienda la detección, la atención y el seguimiento de los casos que pudiéramos nosotros identificar en los diferentes contextos. Entonces, el día de hoy vamos a charlar sobre acciones, sobre recomendaciones, sobre cómo se mira, en qué consiste esto de la prevención, hablamos de prevención desde un inicio, ¿no? El prevenir una situación de violencia, pero también cuando ya estamos en una situación de violencia y podemos nosotros recibir algún apoyo y dejar o abandonar ciertos patrones, prevenir el volver a presentar situaciones de violencia es muy importante. Entonces, esta tardecita, vamos a poder charlar justamente sobre estas diferentes temáticas. Asimismo, vamos a platicar sobre la resiliencia, que es un elemento de suma importancia para poder nosotros enfrentar o afrontar, ¿verdad?, situaciones de este tipo y salir adelante de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes ya están aquí con nosotros. Me gustaría saber quiénes son, a qué se dedican, si tienen alguna inquietud, que nos la compartan en los comentarios. Estén pendientes, por favor, ahí de poder opinar. Sí es importante que se mantengan hasta el final para que si tienen también alguna inquietud, algún tema diferente de lo pueden ustedes compartir ya en los comentarios para que en futuras fechas podamos nosotros considerar el abordaje de estas problemáticas o temáticas que sean de su interés. Entonces vamos a iniciar, sin más, vamos a empezar con la participación de la maestra Marisol Guadalupe Baselis Centeno. La maestra, ella pues tiene estudios de licenciatura en psicología y tiene también una maestría en intervención en violencia por el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad. Tiene un diplomado en habilidades psicológicas jurídicas en los juicios orales por parte del Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica y actualmente es responsable de atención de la violencia sexual del Departamento de Prevención y Atención a la Violencia de Género de los Servicios de Salud de Yucatán. Pues ya tiene experiencia como docente y como orientadora, como también psicoterapeuta, por supuesto, y ha participado en diferentes talleres como facilitadora sobre estos temas de sexualidad, de género, de derechos humanos, y bueno, es una persona con amplia experiencia. Me da muchísimo gusto contar con su participación. También Juanito, yo le digo Juanito porque lo aprecio mucho. Hemos compartido durante muchos años, trabajamos juntos en algún programa de apoyo a los JOVAI y compartimos muchos momentos, ¿verdad?, donde atendíamos a los jóvenes con orientación sobre suicidio, sobre adicciones. Entonces, el psicólogo Juan Gabriel Molina Cetina, bienvenido, Juanito. Él es licenciado en Derecho y en Psicología y tiene también una maestría en Psicoterapia Humanista y próximamente va a concluir también sus estudios de otra maestría en Psicoterapia Ericksoniana. Él trabaja actualmente en el Centro de Salud de Mérida, ya tiene 20 años en el servicio. Entonces, pues personas con experiencia, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este tema tan importante
Y bueno, sin más, le voy a ceder la palabra a la psicóloga Marisol Baceli Centeno. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias. Antes que nada, es un placer estar con ustedes en este espacio. Agradezco mucho la invitación porque creo que estamos hablando de un tema realmente importante, ¿no? Como es la prevención de la violencia en la familia, pero pues también vamos a hablar ahí como de algunos otros contextos que ayudan y colaboran y facilitan también la prevención que se hace desde las escuelas, pero también en los hogares, ¿no? Entonces me siento muy agradecida de poder compartir este espacio, poder charlar también con el psicólogo Juan, que también tengo el gusto de haber estado trabajando con él en el centro de salud. Entonces hemos sido compañeros también de área. Y bueno, sin más, pues vamos a dar inicio con el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Tengo entendido que ha habido charlas anteriores relacionadas con el tema de la violencia y si pudiéramos ir a la siguiente diapositiva, entonces me gustaría como dar inicio justamente sondeando qué sabemos acerca de este tema, qué hemos escuchado, ¿no? Es un tema que se habla, se conoce mucho, encontramos información disponible en diferentes medios, a través del internet, en lecturas, pero me gustaría si de quienes estén presentes, de las personas que nos escuchan, si nos pudieran ahí, a lo mejor por el chat, ¿no? Escribirnos qué tanto sabemos de violencia, ¿no? Es importante que podamos como contextualizar qué tanta información tenemos antes de introducirnos a lo que es la prevención, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga por ahí algún comentario. De no ser así, nos podemos pasar como a la siguiente diapositiva. Y bueno, hablar de violencia nos tenemos que remitir de entrada a la definición. Seguramente ya la habrán revisado en otras charlas, pero es necesario partir de ella, ¿no? Y tenemos que tener muy claro que la violencia se refiere a un uso deliberado de la fuerza física o el poder. Y esto ya puede ser en grado de tentativa, como una amenaza, o algo que se ejerce de hecho, ¿no? Algo que se vuelve efectivo. Puede ser contra uno mismo, pero también puede ser contra otras personas, contra un grupo, contra una comunidad. Y todo acto de violencia pues va a generar, ¿no?, un daño que va desde lesiones, puede causar una muerte inminente, pero también va a tener repercusiones a nivel psicológico o incluso puede generar trastornos de desarrollo o privaciones, ¿no?, en diferentes sentidos. Cabe aclarar que cuando hablamos de violencia, tenemos que hacer algunas consideraciones o algunas acotaciones, porque primero que nada tenemos que diferenciarlo de lo que es una agresión, ¿no? En nuestro lenguaje cotidiano tendemos a usarlo como sinónimos. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a las definiciones y de cómo en la práctica se da una u otra. La agresión tiene más que ver con una situación biológica, ¿no?, que todos los seres humanos, al igual que los animales, compartimos y tiene que ver con un instinto, ¿no?, que muchas veces es de supervivencia, ¿no? La agresión entra en juego cuando, por ejemplo, sentimos que nuestra vida, ¿no?, o nuestra integridad como personas está en riesgo. De tal manera que, por ejemplo, si lo comparamos con un animal, con un perro, pues un perro muchas veces cuando se siente atacado o cuando algún extraño o desconocido se acerca, te gruñe, ¿no?, te ladra o en casos ya más extremos te muerde, ¿no? Pero no hay una intención ahí, como que ahorita vamos a ver con las características, más que marcar su dominio y protegerse. Lo mismo ocurre con los seres humanos, ¿no? Si vemos que alguien nos quiere atacar, difícilmente te quedes parado o parada y esperes a lo mejor el golpe, ¿no? Tendemos a realizar como diferentes estrategias para evadir, ¿no?, esto. Y esto es un instinto que traemos todas las personas, ¿no?
¿Cuál es la diferencia con la violencia? Que para que pueda ser violencia no solo tenemos que tener en cuenta la definición, sino también una serie de características. Por ejemplo, primero que nada, la violencia implica un ejercicio de poder. Y este ejercicio de poder implica querer dominar a otra persona, querer imponerme, ¿no? Querer lograr algo de la otra persona o que la otra persona se someta, ¿no? Esa es una de las principales características. Aquí ya no estamos hablando de supervivencia, sino queremos ejercer este poder que nosotros tenemos, que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Hay muchas formas de ejercer el poder, puede ser desde algo económico, desde algo psicológico, moral, etcétera, ¿no? Pero entonces este poder lo vamos a ejercer para dominar a otra persona. Y puede ser a través de un acto, pero también puede ser a través de algo que dejamos de hacer, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos más adelante en los tipos de violencia, cuando dejamos de cubrir responsabilidades hacia los hijos o a las hijas, ¿no? Un punto también muy importante de la violencia que no es natural, no es algo con lo que nacemos. La agresividad sí es una cuestión biológica, pero en el caso de la violencia es algo que vamos aprendiendo, ¿no? Y la aprendemos a través de los diferentes ámbitos o a través de las diferentes estructuras como la familia, la escuela, los medios de comunicación. Entonces a esto lo conocemos como sociabilización de la violencia. Y que vamos a ver que también tiene sus particularidades y que está muy ligada al tema de género. No es algo normal, o sea, no es algo por lo que las personas tengamos que atravesar, ¿no? Como parte de nuestro proceso de vida o nuestro desarrollo, no, es algo que rompe y que por ende va a producir un daño o una afectación para la persona que la vive. Entonces es algo que se puede cambiar al no ser algo ni natural, y que sí es algo que se aprende. Importantísimo siempre tener en cuenta cuando hablamos de violencia que es responsabilidad de quien la ejerce. Muchas veces, y no me va a dejar mentir el psicólogo Juan, cuando entramos a los procesos de terapia, en los discursos podemos ver la necesidad o el deseo de que la otra persona, de quien asiste, que la persona que ejerce la violencia cambie, ¿no? Y sí, o sea, es lo que buscamos, pero esa es una responsabilidad que está en función de lo que esta persona decida, ¿no? Entonces tenemos que voltear la mirada hacia quién ejerce la violencia y qué dinámicas hay que ir modificando y cuáles están dentro de las posibilidades. En todo tipo de violencia siempre va a ser responsabilidad de quien la ejerce. Nunca, nunca podemos voltear la mirada a culpar, ¿no?, a la persona que recibe la violencia. Y por último, pues también mencionar que la violencia es un delito, ¿no?, que incluso está contenido en nuestro Código Penal, ¿no? Y tanto lo que es la violencia familiar, ¿no?, como las otras, vamos a ver que, bueno, seguramente habrán revisado que hay leyes que también hablan de los otros tipos de violencia y que hay todo un marco jurídico que nos obliga a nosotras y a nosotras las servidoras públicas y los servidores públicos a tener que intervenir y hacer algo ante este tema, ¿no? Siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla o dejar las anotaciones en el chat para que podamos abrir posteriormente el espacio para responderlas. Me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de violencia y de género, si bien son cosas diferentes, el género es una construcción social que implica modelos estereotipados de cómo deben comportarse hombres o cómo deben ser mujeres y hombres. En ese sentido, está íntimamente ligado con el tema de la violencia, porque sienta como una base, ¿no?, o hace como un campo muy fértil para que la violencia aparezca. ¿Por qué? Porque muchas veces plantea estereotipos muy rígidos, ¿no?, en el que tanto hombres como mujeres caemos en esta trampa, que yo así lo llamo, la trampa de género, y empezamos a establecer relaciones basados en estas construcciones sociales.
Si bien quiero hacer la aclaración, género y sexo son diferentes. El sexo tiene que ver con una cuestión biológica, anatómica, genética, hormonal, y el género es una construcción social, ¿no? Es algo que a partir de que una persona nace y a partir del sexo de asignación, ¿no? Depositamos en esta persona toda una serie de creencias. Y vamos a ver que se estipulan dos modelos, los estereotipos para mujeres y los estereotipos para hombres. Si revisamos un poquito los estereotipos para mujeres, bueno, aquí me aparecieron primero lo del oso, creo que hay un error, ¿sí? Hay un error en la diapositiva, están invertidos. Entonces vamos a leer los de los hombres y vamos a ver, recuerden que están invertidos, a los hombres se les plantea, primero que nada, como hombres valientes, hombres fuertes, dominantes, seguros, ¿no? Que ejercen una autoridad, son los proveedores, ¿no? Y hace un momento escuchaba una charla justamente de los estereotipos de género y cómo afecta la salud mental, y vamos a ver que esta imposición que se le hace a los hombres, muchas veces, tanto hombres como mujeres, nos la creemos, ¿no? Y los hombres buscan apegarse a ese modelo y las mujeres buscamos estas cualidades en los hombres. Lo mismo pasa con las mujeres, como mujeres cariñosas, obedientes, románticas, solidarias, amables, cuidadoras y maternales, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Porque pareciera que embonan perfectamente. El problema radica en que las personas no somos una lista de cualidades, sino que somos seres humanos diversos y diversas, y que en la medida de nuestra historia personal y de nuestra educación vamos tomando o dejando unas u otras características, ¿no? Y en ocasiones estas características pueden contraponerse. ¿A qué voy? Supongamos que yo soy una mujer que rompe con estas características. Tal vez yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta salir a trabajar, ¿no? Cuando me dicen que lo que tengo que hacer es quedarme en casa y cuidar a los hijos, ¿no? Y yo lo que deseo es crecer profesionalmente, salir. Pero entonces me caso con un hombre, ¿no? Que es muy autoritario y que él creció con esta idea de que la mujer pues debe permanecer en casa. En ese sentido, estamos planeando ya y poniendo una primera piedrita para crear un conflicto. Y esa diferencia, ¿no? Cuando no se habla, cuando no se hay una comunicación en la pareja, en la familia, puede convertirse en una situación de violencia. Es un terreno muy fértil. Pongamos otro ejemplo, la educación de las hijas y los hijos. A lo mejor yo como madre pienso, ¿no? Y lo pongo desde mi experiencia, ¿no? Crecí en una familia en la que me decían, oye Marisol, ya llegaron tus hermanos, ¿por qué no les preparas la comida? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo? ¿No? Si tengo un hermano mayor, ¿por qué tengo que ser yo? Entonces, pero entonces viene a lo mejor la abuelita y dice, no, que cada quien lo sirva. Pensemos una abuelita muy moderna, ¿no? Y entonces ahí empiezan como estos conflictos de decir, bueno, estamos, ¿no? Educando, sí, desde el género, pero que también podemos estar reproduciendo ciertos roles y que van creando terrenos fértiles para la aparición de conflictos que pueden traducirse en violencia, porque si uno entonces intenta imponerse al otro, recordemos la definición, de decir, no, pues yo soy el que manda aquí y tú te tienes que quedar a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces ahí pudiera decir, oye, pues estoy ejerciendo violencia para que mi pareja se quede en casa, ¿no? Entonces, vamos viendo que cosas tan cotidianas pueden irse transformando. A veces nos casamos con la idea de que no hay violencia porque no hay un daño físico evidente, pero si entonces la persona empieza a sentirse triste, si empieza a sentirse preocupada, angustiada, ya no se siente a gusto en esa relación o en la familia y por eso no llega a la casa, vemos que empiezan a aparecer situaciones de enfermedades mentales, trastornos médicos, situaciones. Entonces, habría que preguntarnos qué es lo que está pasando. Siguiente, por favor.
Y bueno, esto lo voy a abordar un poquito rápido porque seguramente ya tienen un contexto y tiene que ver con los tipos y ámbitos de la violencia. Tipos, pues nos referimos a todas aquellas formas en que se puede presentar un daño que van desde lo físico, cuando impacta directamente a nuestro cuerpo o a nuestra integridad física. Tenemos la violencia sexual, que ojo aquí y quieran marcar, la violencia sexual es tan amplia, a veces nos casamos con la idea de que solamente implica el que nos obliguen a tener relaciones sexuales, ¿no? Yo, bueno, pertenezco a un ámbito de salud y ahí hemos visto que la violencia sexual también tiene que ver con las formas, ¿no? A lo mejor quiero tener relaciones sexuales con mi pareja, pero en ese intercambio él me pide hacer una práctica con la que yo no me siento a gusto, ¿no? Entonces, ahí cuando se impone esta práctica, entonces pudiéramos caer en estas situaciones de violencia. También la falta de cuidado, el que no nos permitan utilizar un método anticonceptivo, ¿no? O que tengamos nuestras revisiones periódicas médicas, etcétera. Entonces, es muy, muy amplia y aquí quiero hacer una acotación. Esta forma de violencia es la que principalmente vivimos muchas mujeres en nuestro estado y cuando hablo de mujeres también englobo a niñas y adolescentes, pero no nos quedemos ahí. También es una forma de violencia en la que muchos niños, ¿no?, están atravesando hoy en día, ¿no? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas que a nivel mundial, a nivel nacional existen, ¿no? Si nos ponemos ahí a documentarnos en internet, vamos a ver que es una forma de violencia que realmente hoy en día, pues hay que ponerle mucho ojo, ¿no? Hay que poner en el tintero, ¿no? La patrimonial y la económica son muy parecidas. La patrimonial tiene que ver con las cuestiones materiales, con los bienes, ¿no?, que pertenecen a una familia, por ejemplo, la casa, no lo sé, la televisión, ¿no? De repente nos encontramos con historias de una mujer que llega a la consulta y refiere que su televisión que acaba de comprar en una tienda se la vendió el hijo, el esposo, ¿no?, o alguien que forma parte de la familia. Y en la económica, pues tiene más que ver con la cuestión monetaria, ¿no?, con el dinero, como el nombre lo dice, ¿no? Y hay casos igual diversos, desde gente que le quitan el dinero o no se lo proporcionan, o en el caso de los menores de edad, donde no se cubren las necesidades particulares de cuidado, de alimentación, ¿no?, y las necesidades básicas. Y ojo aquí, habría que ver también, porque esto es una realidad, de hacer como un análisis global de por qué nos están cubriendo. No es lo mismo que a lo mejor la familia en general tenga pocos recursos para poderlo cubrir, porque a lo mejor tiene varios hijos, a que el dinero que tienen se está destinando para otras situaciones que no es cubrir las necesidades de la familia, ¿no? Entonces, eso requiere también un análisis, ¿no? Porque a veces podemos encontrarnos, a lo mejor me tocó atender un caso que lo llevaban y no lo ves físicamente este menor y no tenía como las condiciones de higiene. Y entonces era como preguntarse, bueno, en realidad hay un descuido, una negligencia, y en este caso era porque la mamá no tenía los recursos tan siquiera para tener agua potable en la casa. Entonces hay que hacer como estas diferencias y no irnos únicamente a lo obvio. Y bueno, la psicológica, que es muy amplia, quitémonos la idea de que las psicológicas son solo gritos, o son humillaciones, o son insultos. Hay formas de violencia psicológica tan sutil que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? En un caso en particular me decían, bueno, es que la violencia psicológica puede darse hasta como en esta idea de cuidado, de protección que hablábamos desde el género, y había el caso de una chica que me decía, pues es que mi novio es encantador, me habla cada 5 minutos, me manda mensajes, constantemente estamos en contacto, ¿no? Y entonces yo le preguntaba en la consulta, bueno, ¿y qué pasa si un día que te está mandando mensajes no le puedes contestar porque estás en la escuela? ¿No? Y la clave estuvo en la respuesta. Si ella me decía, no, no pasa nada, luego hablamos y seguimos normal, pues yo diría, eso no es violencia, ¿no? Pero aquí la respuesta de la chica fue, se enoja. Y cuando se enoja, discutimos, me insulta, me dice cosas. Y entonces vemos cómo esta idea
de es un protector y me cuida, se ha transformado en otra, ¿no? Sino de ahora viene el control, ¿no? Entonces, ojo, porque hay que también ir haciendo desmenuzar qué es lo que la persona nos está diciendo de la situación. Y los ámbitos de la violencia, pues son los espacios donde se ejercen. La familiar, que es en la que nos vamos a enfocar un poquito más, en lo laboral, que son dentro de las instituciones también que podemos recibir diferentes formas de violencia, en la pareja, que aquí, más allá de la familia, porque a veces en las relaciones puede haber una violencia hacia tu pareja, pero no hacia los hijos, ¿no? Entonces ahí habría que hacer como esa distinción también. La escolar, que aquí una muy característica pues es el bullying. No nos vamos a enfocar mucho a ello en esta plática, pero pues habría que mencionarlo como un espacio donde también se da y que además se puede combinar con las otras formas de violencia, porque la violencia también puede ser también hacia las profesoras y los profesores, ¿no? La institucional, ¿no? Cuando una institución es quien violenta hacia una persona, ¿no? Y esto se ve desde el acceso, la falta de acceso a servicios, que los servicios no estén adaptados o adecuados para todas las personas, no haya una inclusión. Y la comunitaria, que tiene que ver también con la realidad social en la que se vive, el nivel de delincuencia, ¿no? La violencia que a lo mejor se pueda ejercer desde comunidades o la discriminación hacia las personas indígenas con discapacidad, etcétera, entraría también en esta categoría. Y una muy nueva, que es la digital virtual, hoy con este boom de las tecnologías, más en este tiempo de la pandemia, podemos ver que cualquiera de estas formas de violencia puede ejercerse también a través de medios digitales. Y en particular hemos visto mucho de violencia sexual, ¿no? En el que se suben imágenes sin la autorización de las personas y que se hacen diferentes usos, ¿no? Que no solamente desde pornografía y demás, sino en diferentes situaciones que tienen que ver con denigrar también a las mujeres, a las niñas, a los niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una acotación de la relación entre violencia y discapacidad. De acuerdo a la ENADIT, en el 2018, de las personas de 5 años o más que habitan el país, 7.7 millones son personas con discapacidad. Y pues otra estadística que encontré por ahí es que durante la infancia con discapacidad se tienen 3.7 veces mayor probabilidad de experimentar negligencia, 3.8 veces mayor probabilidad de sufrir maltrato físico y emocional y 4 veces mayor probabilidad de vivir violencia sexual, ¿no? Esto que nos lleva a que hay mucha más vulnerabilidad de las niñas, de los niños y adolescentes, sobre todo cuando hay presencia de alguna discapacidad. Esto los pone en una situación de mayor riesgo. Y aquí tendríamos que hacer también un desglose muy profundo, porque, y esto no encontré estadísticas, déjenme decirles, porque ahí pongo que hay una escasez de datos. No hay una estadística real, pero la experiencia dentro de una institución de salud nos muestra que las niñas, por ejemplo, tienen más probabilidad de vivir violencia sexual, simple y sencillamente por ser niñas. Y si hay una discapacidad presente, esto aumenta y eleva el riesgo, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de las señales y de los indicadores para poder detectar, ¿no?, la violencia sexual, pero también si es una problemática que se está presentando en nuestro estado, en la parte de prevención tenemos que incidir de manera muy directa en esta temática, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto también, que quienes tienen discapacidad, las niñas y los niños, tienen más probabilidad también de vivir bullying, ¿no? Y esto tiene que ver con la percepción que se tiene de la misma discapacidad, ¿no? Entonces, es otro tema en la que también como docente se tiene que ir incidiendo desde la prevención. Ya lo mencioné, hay una escasez de datos estadísticos impresionante, al menos no cruzando las variables de violencia con discapacidad,
Por lo tanto, pues es un tema que poco se ha investigado, se ha divulgado, especialmente en cuestiones de prevención. Lo poco que hay está muy enfocado a la atención y a la intervención, pero no a la prevención. Y en general existe muy poca conciencia del riesgo, ¿no? No se mira como algo prioritario a intervenir de manera directa cuando hablamos de personas con discapacidad y desde el tema de violencia, ¿no? En ese sentido, pues no hay tantos servicios dirigidos para este grupo de personas, son escasos realmente, y los que hay no están enfocados a trabajar particularidades de discapacidad. Por ejemplo, en nuestros servicios, aunque se trabaja el tema de violencia, no están enfocados particularmente a alguna discapacidad o a todas, ¿no? Sin embargo, pues es algo que ya se está revisando, ¿no? Es menos visibilizada y por ende también menos denunciada. Siguiente. Algunas formas específicas de violencia hacia las personas con discapacidad, y esto lo incorporé pensando en que muchas de las personas que pudieran escucharnos son maestras que trabajan en los CAMP. Entonces me parece como pertinente empezar a hacer esta relación, porque es parte de ir construyendo, ¿no?, esta problemática y hacerla visible. Y bueno, desde lo personal podemos ver que si recuerdan la definición, la violencia también se puede ejercer hacia uno mismo. Y entonces, cuando hablamos de discapacidad, hay una percepción generalizada, tanto de instituciones, desde las familias, ¿no?, desde las comunidades, muy negativa de la discapacidad, ¿no? Y muchas veces se ve como una pérdida, como una falta de algo, ¿no? Y en ese sentido, las personas que tienen una discapacidad lo van interiorizando, de tal manera que van restando su propia valía. En ese sentido, es una manera de ejercernos violencia hacia nosotras y a nosotros mismos, porque empezamos a dudar incluso de nuestras propias habilidades y capacidades. El que tengas una discapacidad, no, muchas veces, dependiendo también de los tipos de discapacidad, no implica que pierdas la funcionalidad de tu vida. Entonces, habría que ir rescatando esta parte desde la prevención para que las personas vayan retomando el sentido, ¿no?, y haciendo a un lado esta imagen negativa de la discapacidad. En la familia, muchas veces la violencia implica la no aceptación de la discapacidad, ¿no? Y aquí esta no aceptación puede llevar a que se ejerzan diferentes tipos de violencia, desde la física, desde la emocional, ¿no?, incluso a veces hasta la sexual, ¿no?, porque no fomentamos a lo mejor el cuidado del cuerpo, ¿no?, o no permitimos que una persona con discapacidad llegue a ejercer su sexualidad, ¿no? Entonces vamos limitando también el desarrollo de la persona, y en ese sentido le estamos privando de sus derechos, que también es una manera de ejercer violencia. La negación de tratamientos, de terapias, de asistencia, falta de intervención temprana, incluso podría verse también como una situación de negligencia o incluso de abandono, ¿no?, porque dejamos de cubrir las necesidades esenciales de estas personas con discapacidad, ya sean niñas, niños, adolescentes o incluso personas adultas, ¿no? Siguiente. Desde la comunidad, pues existen miles de barreras, ¿no?, para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder, ¿no?, incluso a la movilidad. Por ejemplo, si pensamos en una discapacidad motriz, ¿no?, vemos espacios que no han sido adaptados, pero también tiene que ver con la discriminación, el estigma y el rechazo que se impone a estas personas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en la dificultad que tienen a lo mejor algunas personas con discapacidad para acceder a algún empleo formal, ¿no? Muchas veces no se les acepta
o pueden ser humillados por los mismos compañeros o compañeras, hay un rechazo, ¿no? O incluso simple y sencillamente a lo mejor no son tan marcadas las acciones, pero con la simple lejanía o falta de involucramiento podemos ver esta forma de violencia. Y desde las estructuras hay también como un paternalismo, ¿no? Es decir, como si las personas que tienen una discapacidad no pudieran hacerse cargo de nada, ¿no? Y entonces hay que protegerlos, hay que darles todo. Esto, en lugar de fomentar las habilidades y que las personas puedan hacerse cargo de sí mismas, autónomas, independientes, se convierte en un parte de un proceso que también se vuelve denigrante, ¿no? Porque te minimiza y te baja, te quita incluso la categoría de una persona, ¿no? Muchas veces incluso yo he visto, no solo en discapacidad, sino en general a las niñas y a los niños los infantilizamos, ¿no? Y así de, ay, nenita bonita, o chiquitito, o eres como si no fuera una persona completa. Y aquí parte de la visión que se pretende lograr cuando trabajamos estos temas es que les demos esa categoría de personas, ¿no? Y entonces habría que llamarlas desde el nombre, ¿no? Desde adaptar, ¿no? A lo mejor dependiendo de los tipos de discapacidad, los contenidos, las adecuaciones de infraestructura, ¿no? Para que estas personas puedan tener acceso y entonces no estemos generando procesos de violencia o formas de violencia. Siguiente. Y bueno, ahora sí nos meteremos un poquito más al tema de la prevención. Sí quiero como cerrar, como en este recorrido que hemos hecho, trabajar el tema de violencia no es nada sencillo. La realidad es que requiere, uno, que tengamos como los elementos necesarios para ir interviniendo. Y si bien el enfoque es hacia atender la violencia desde la familia, también tenemos que entender todo el contexto y cómo la violencia se entreteje en los diferentes ámbitos, ¿no? Y los tipos de violencia los ponemos de esta manera, pero en la realidad y en la vida práctica están entrelazados también. Entonces hablamos de las violencias y ya no de una violencia, porque un niño, una niña, una mujer o una persona puede estar viviendo todas las formas de violencia a la vez. Entonces, ojo, porque también esto implica una atención integral muy profunda y también en la parte de la prevención es importante considerarlo para poder atender todos los ámbitos en los que se da esta violencia, ¿no? Y bueno, la prevención es definida como la protección contra los riesgos. Esta definición es de la OMS. Entonces, si ya dijimos, ¿no?, que las niñas y los niños con una discapacidad y en general las niñas y los niños son más vulnerables a vivir violencia, entonces tendríamos que hacer intervenciones de prevención focalizadas para atender, ¿no? Porque son una población que tiene más riesgo o más vulnerabilidad a esta problemática, ¿no? No son el único grupo, también están las mujeres, ¿no? Por ahí me decían, bueno, ¿y por qué los hombres no? Esto nos lo dice la estadística y también por las cuestiones de género vemos que entre los grupos de mayor riesgo están mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas indígenas, ¿no?, personas migrantes, etcétera. Y hay diferentes tipos o niveles de prevención. La prevención primaria son actuaciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra, ¿no? Va dirigida a la población general o población con alto riesgo de sufrir o infringir algún tipo de violencia. Ojo aquí, la prevención no solamente está dirigida para quienes reciben la violencia. Tendríamos que hacer intervenciones también de prevención para quienes generan la violencia, ¿no? Y aquí es donde el cambio de paradigma
se ha dado en los últimos años. Durante mucho tiempo solamente se trabajó con quienes la recibían, ¿no? Hoy se sabe que es necesario también trabajar con quienes la ejercen, ¿no? Porque finalmente son los responsables de estos actos o de estas acciones y quienes tendrían que cambiar el chip, ¿no? Para ya no cometer más violencia. La prevención secundaria son medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la violencia. Es decir, aquí ya ocurrió algo y entonces tenemos que meter una intervención o una estrategia de prevención, ¿no? Justo para lo que señalaba hace un rato la maestra Ana, no vuelvan a presentarse otras situaciones. Y están dirigidas también muchas veces a las sobrevivientes o los sobrevivientes de la violencia, ¿no? Es decir, yo ya viví una situación, se lleva a cabo una estrategia de prevención igual para que yo como persona pueda fortalecer mis habilidades personales y no volver a vivir o atravesar una situación. Claro, esto no lo podemos quizás prevenir o evitar más bien del todo, pero sí podemos dar herramientas a las personas para que puedan de alguna manera evitar caer en esas dinámicas, ¿no? Y la prevención terciaria, son intervenciones centradas en la atención prolongada después de actos violentos. Aquí ya entran los procesos de rehabilitación y de reintegración, que aquí es donde actuamos principalmente las y los psicólogos, ¿no? Ya aquí es cuando es necesario llevar procesos psicoterapéuticos o de algún otro tipo, pueden ser médicos, pueden ser de rehabilitación como tal física, ¿no? Con la intención de que las personas que vivieron violencia vayan reintegrándose a la sociedad en general, ¿sí? Es muy importante que las medidas de prevención que se hagan en cualquier ámbito sean de los diferentes niveles, ¿no? Y tienen que incluir a los diferentes actores, ¿no? Es decir, si bien voy a emprender estrategias a lo mejor para quienes viven la violencia, también tengo que implementar estrategias para quienes están alrededor de esta persona. Y vamos a tomar el caso de las escuelas, ¿no? Si yo ya detecté como maestro, como maestra, que en mi escuela han habido situaciones de algunos niños o niñas que han vivido o están viviendo una situación de violencia, entonces no me voy a enfocar a trabajar únicamente con el niño o la niña, ¿no? Sino que tengo que atender, por un lado, al personal docente, porque tienen que tener toda la información correspondiente para poder construir la estrategia, pero también para poder trabajarla y desarrollarla. Pero también tengo que incorporar estrategias que vayan dirigidas a las madres, padres de familia, cuidadoras o cuidadores, ¿no? Para que entonces estemos ampliando ya no solo desde el niño, sino desde la familia o inclusive pudiera ser hasta dentro de la comunidad, ¿no? En ese sentido, también podemos trabajar con toda una comunidad, a lo mejor, o con un grupo en particular, y las estrategias que vayamos implementando pueden ir siendo de cada uno de los niveles, ¿no? Ya sea primaria, para evitar que se den este tipo de situaciones, o si ya se dieron, entonces poner o implementar la prevención secundaria. La prevención terciaria, si bien dentro de las escuelas no es como la primera alternativa, salvo las áreas de USAER, que podría ser como esta área quien la cubra. Lo recomendable es que en los casos de violencia se busque una atención especializada, ¿no? En las áreas que trabajan específicamente el tema, sobre todo si ha habido situaciones a lo mejor de violencia sexual o a lo mejor
podemos no tener esa información, pero tenemos la sospecha, entonces lo recomendable es dirigirlas a áreas especializadas, como es el caso de los servicios de salud y de los módulos de violencia, ¿no? Es importante que cualquier campaña que se implemente promueva la salud y el bienestar integral de las personas y una cultura de la no violencia. No solamente hay que enfocarnos a hablar de la problemática, sino que también tenemos que buscar fomentar las fortalezas y, en definitiva, la salud de las personas, ¿no? En ese sentido, y quiero hacer énfasis en las cuidadoras y los cuidadores, padres y madres, porque cuando hablamos de la situación que se vive también con niñas y niños con discapacidad, pues puede ser una situación complicada, ¿no? Estar a cargo. Entonces tenemos que cuidar y procurar también mucho la salud mental de las personas que están como cumpliendo estos roles, porque también puede ser una situación difícil, ¿no?, de manejar, y más cuando se trata de estos temas, ¿no? No son temas en los que nos preparen para vaya a implementar o cambiar de la noche a la mañana, sino que necesitamos el acompañamiento, ¿no? Y bueno, algunas temáticas que hay que abordar en la prevención de la violencia, pues está desde la sensibilización específica en el tema de la violencia, que parte de lo que hemos hecho en esta charla es eso, ¿no? Informar de lo que es las formas de violencia en general, qué se puede hacer. Tenemos que promover relaciones igualitarias, ¿no? Romper esos estereotipos de género de los que hablábamos al principio, desarrollar habilidades para la vida en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Este es un tema fundamental, lo que ustedes mencionaban al inicio, ¿no? Desde la prevención de el suicidio, de adicciones, de cómo manejan ellos la toma de decisiones, cómo ejercen su autonomía, es sumamente necesario. Con los papás se puede trabajar el tema de la disciplina y la crianza positiva con enfoque de género. Ojo, porque a veces cuando se ha abordado el tema de la disciplina, puede no tener esta perspectiva o estar transversalizado el enfoque de género y entonces nos quedamos cortos, ¿no? Cuando trabajamos violencia, necesariamente tiene que tener este enfoque, ¿no? Y hacer estas diferencias de cómo se entreteje el género con las diferencias entre ser hombre y ser mujer, ¿no? Y la disciplina y la crianza positiva pues va de la mano con la prevención de la violencia, porque muchas veces las mamás y los papás la dificultad que tienen es de encontrar estrategias de educar a las hijas y a los hijos sin ejercer violencia, sin la típica chancletazo que se daba o que a lo mejor a muchos nos habrá tocado vivirlo, no lo sé, que antes se percibía como una manera correcta o adecuada, ¿no?, de educar. Hoy se sabe que no es la alternativa a seguir porque generamos también un daño, ¿no? A lo mejor no tanto físico, pero sí habría que remitirnos como a estas consecuencias a nivel emocional, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ir de cajón. La comunicación asertiva como medio de resolución de conflictos, y esto tiene que ir para todas y todos los actores, ¿no? Vivimos en una cultura que promueve la violencia en lugar del diálogo, en lugar de establecimiento de acuerdos, de límites, y que las cosas sean desde lo positivo, ¿no? Hemos aprendido que las cosas se solucionan a través de la imposición, de la dominación, de los actos de violencia. Esto tiene que cambiar. Tenemos que establecer la asertividad como un medio, ¿no?, para prevenir la violencia. Desde luego que el manejo de las emociones, tanto con los niños, con las niñas, como con padres y madres de familia, así como también con las docentes y los docentes, ¿no? Muchas veces, incluso los propios maestros nos encontramos ante el grupo y a lo mejor estamos enojados o enojadas, y estas emociones pueden interferir también con el acercamiento que tenemos, ¿no?, con los grupos. Entonces, en ese sentido, también tenemos que aprender
¿no? A manejar nuestras propias emociones. Lo decía hace un rato, y el tema de la educación sexual también es básica dentro de la prevención, en específico de la violencia sexual, del abuso sexual y de la violación. La educación sexual no solo implica hablar de sexualidad, implica también entender cómo estas formas vulneran y violan los derechos y la integridad de las personas, implica también saber qué hacer ante estas situaciones, el poder diferenciarlas, hacia dónde dirigirlas, es importantísimo, ¿no? Y pues está también la promoción de prácticas de autocuidado, de bienestar, de salud mental, aunado al tema de derechos humanos y derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Como ven, hablar de prevención es muy, 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 muy amplio, ¿no? Y esto lo podemos llevar a cabo a través de diferentes estrategias, ya sea desde talleres, desde grupos de apoyo, redes con otras instituciones. Hay que crear directorios para establecer vínculos. También puedes implementar grupos de contención para hablar de la problemática, saber cómo están las personas ante tal situación. Son muchas las estrategias que podemos implementar, desde el Departamento de Prevención a la Violencia de los Servicios de Salud. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues damos atención médica, atención psicológica, pláticas, talleres de sensibilización y capacitación que están dirigidas a personal de salud, pero también en algunos casos hemos trabajado con maestras, con maestros, con empresas incluso, sobre algunas estrategias de cómo intervenir ante esta problemática. También se ofertan grupos reflexivos a población abierta, donde se hablan de estas temáticas desde un enfoque de sensibilización, pero también informativo, con miras a reeducar, a reflexionar sobre la violencia, sobre temas de paternidad, sobre temas de autoestima, de relaciones de pareja, etcétera. ¿Dónde lo hacemos o cómo lo hacemos? A través de los módulos de atención que tenemos en la Secretaría de Salud, que están ubicados en diferentes unidades de salud, centros de salud, hospitales, que incluso les podemos hacer llegar nuestro directorio a la maestra Ana para que ella lo tenga. Y tenemos 2 estrategias de reeducación para hombres, para mujeres y para adolescentes también, en temas específicos de violencia al noviazgo, violencia sexual y comunitaria. Estos se trabajan en grupos, son grupos abiertos, no tienen ningún costo. La gente puede entrar y participar, y se van a trabajar todas estas temáticas que anteriormente ya mencionamos. Y tenemos un programa de aborto seguro, y este programa puede generar como mucha controversia, porque bueno, pues escuchas la palabra aborto y es un tema muy, muy, muy polémico, ¿no? Pero tiene el enfoque, si ya dijimos que la cuestión de la violencia sexual es una de las problemáticas que se da en el Estado, en nuestro Código Penal existe la excepción de responsabilidad cuando es por violación. Y este programa está enfocado a proteger a la salud de mujeres, niñas que pasan por esta problemática. Nos tocó atender un caso de una menor de edad con una discapacidad y que además era de escasos recursos, una niña de 12 años que queda embarazada de situaciones de violación reiteradas. Y bueno, aquí en cuestiones de salud, pues sabemos que el embarazo también en menores es de alto riesgo. Y aparte estábamos hablando de una niña con una discapacidad que no tenía las condiciones tampoco para poder tener al bebé y cuidarlo y educarlo y demás. No había como familiares de apoyo porque la violencia sexual había ocurrido también dentro de la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se solicitó y se hizo un trabajo en conjunto con instituciones, pues para garantizarle una atención segura a esta menor, de que pues pudiera interrumpir el embarazo. Y más allá de la postura que cada quien pudiera tener en este tema, es importante ver la necesidad que tenía esta niña y el peligro que también tenía. Había una cuestión que ponía también en riesgo su vida, ¿no? Entonces, este programa es lo que busca, no tiene más que otra intención que proteger la salud
de las niñas y de las mujeres en general, ¿no? Y bueno, siguiente, y creo que con eso finalizamos. La verdad creo que fue mucha información en muy poquito tiempo, pero como verán, el tema de prevención también es muy, muy amplio, ¿no? O sea, hay muchas maneras en que podemos intervenir ante el tema de la violencia. Me quedo con la idea de que la responsabilidad de los maestros y las maestras es muy grande, porque son quienes tienen un contacto directo y pueden observar en las aulas qué es lo que está pasando con las menores y los menores. Y si bien a lo mejor me decían por ahí, bueno, es que hay que protegerlos, sí, hay que protegerlos, pero muchas veces la protección implica crear todas estas estrategias para evitar que las situaciones se vuelvan a dar, si es que ya se dieron, o de plano que no se den, ¿no? Cuando ya hay una situación, cuando ya se detectó un caso, pues entonces ya nos vamos a un punto más que es la intervención, ¿no? Como servidoras y servidores tenemos que hacer algo, ¿no? Y en este caso, pues hay que hacer las notificaciones correspondientes, ¿no? Y en ese sentido, pues el papel de los docentes es el de facilitarle a las niñas, a los niños, a los adolescentes, pues una calidad de vida digna, pero también de ser modelos y facilitadores de estos temas que le ayuden a afrontar las situaciones de violencia, pero que también les doten de herramientas sobre hacia dónde acudir y abrir espacios de acercamiento para que las menores y los menores puedan, pues ellos ahora sí que sentirse seguros de poder hablar de la situación que estén viviendo. Bueno. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Pues nos ha traído, ¿verdad?, todo un recorrido desde la parte de poder entender, recordar, tener presente lo que significa todas las definiciones, los conceptos que están alrededor de esta problemática tan fuerte, con tanto impacto que tiene no solamente a nivel personal, sino incluso familiar, escolar, y pues como sociedad ni se diga, ¿no? También pues estas acciones, estos temas que has comentado, justamente en las escuelas las vamos abordando desde las diferentes asignaturas, ¿sí? La parte emocional, la parte de la resolución de conflictos, todos estos temas que de repente nosotros a lo mejor les damos un poquito de tiempo, a lo mejor es con esta visión de poder prevenir, sería como destinarle un poco más de tiempo y abordar con más finura, ¿no? Con un poquito más de dedicación estos temas para que los niños puedan reflexionar y puedan llevar en acciones concretas estos aprendizajes que se vayan logrando en las aulas. Muchas gracias, Marisol. Bueno, amigos.